Astele.tv. Yo estoy muy contenta, estamos con los doctores Gustavo Sosa y Clemente Rueda. Y entonces aquí, para entrar en materia, vamos a platicar primero un poquito de cómo llegaron ellos a esta especialidad de medio ambiente, cambio climático, porque Clemente Rueda es secretario técnico en el programa de investigación en cambio climático en la UNAM, y el doctor Gustavo Sosa está en el Instituto Mora, él es investigador también de ahí, y bueno, tiene distintas bases, ¿no?, en relaciones internacionales, y su doctorado es en ciencia política. Yo creo que aquí me gustaría que los dos un poquito me platicaran cómo fue que caminaron a este tema, cómo fue su inclinación. Okay. Muy breve. Hola Teresa, gracias por la invitación. Bueno, yo me acerco al tema del cambio climático cuando profundizo en mi postdoctorado, que fue sobre calidad del aire, la política de la calidad del aire. Y entonces, al ver cómo todas las afectaciones ambientales que estaba ocasionando la calidad del aire, es que acabo relacionándolo con cambio climático. Esa es la razón. Entonces, más tienden hacia políticas de medio ambiente, política, ¿no? Exactamente. Y el doctor Clemente Rueda, que nos platique cómo está ahora, porque han hecho un trabajo increíble ahí, ¿no?, en el PIC. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras más de estas actividades. Bueno, ¿yo cómo llego? En principio, gracias por la invitación. Es un gusto estar más con un colega que estimo mucho de hace ya bastante rato. Gracias. Trabajamos muy cercanamente, y yo llego a este asunto porque intenté ingresar a un doctorado, no llego, y en ese tono pues me encuentro con el mejor académico del país que hace cambio climático acá, que es Carlos Gay García, que es actualmente el coordinador del programa de investigación en cambio climático. Y evidentemente, por mi formación académica, yo estoy más volcado a lo social, a la cuestión de la gobernanza, la cuestión de la vulnerabilidad social, sistemas financieros, cooperación internacional. Entonces traigo como un mix bastante complicado para poder darle a la parte de cambio climático esta base social, política, de gobernanza, que normalmente no se estudia. Y cuando se estudia, pues también está muy acotado, porque en México somos muy pocos los científicos que nos dedicamos a esto, que esa es la otra. En la parte social somos un grupito muy reducido de 10, 15 personas a nivel nacional, que lo hacemos de manera consistente desde hace ya muchos años. Y entonces ahí lo que hemos ido haciendo es ir construyendo un bagaje que buscamos que evidentemente tenga impacto en lo social, en lo político, que los tomadores de decisiones se acerquen a nosotros, que puedan leer de una manera sencilla. Eso no significa que no haya metodología, que no haya ciencia, sí la hay, pero intentamos crear más textos de divulgación para que la gente lo pueda entender muy fácil, que vean que tenemos un problema de alcance planetario y que hay que intentar hacer cosas. Ese es parte del rollo nuestro, ¿no? Muy bien, pues a mí me gustaría que entráramos pues a conceptualizar qué es el antropoceno desde la parte geológica y también desde la parte cultural. ¿Cómo surge esta idea? Y un poco, bueno, pues remitirnos a Paul Crutzen en 2000, de donde creo que viene esta idea, y cómo ahora la gente empieza a preguntarse en todos los medios, a través de las revistas, los periódicos, en fin, ¿qué es el antropoceno? ¿Quién quiere empezar? Doctor. ¿Qué es el antropoceno? Yo creo que más bien es un concepto político, ¿no? Ha habido estos dimes y diretes de qué es el antropoceno, hasta qué abarca, ¿no? Por ejemplo, se ha comentado, es desde la revolución industrial que empezamos nosotros a emitir más gases de efecto invernadero de forma constante, que ocasiona este problema. Hay gente que dice, no, es desde la época que se empieza a hacer uso de la agricultura, hace 7.000, 8.000 años, porque se empieza a generar estos gases de efecto invernadero, además que aquí sería metano, ¿no? Y hay gente que dice que no, que es más bien desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a producir en serie, que se empieza a fomentar esto, que, o sea, al inicio con efectos militares y posteriormente se extrapola a las actividades económicas, ¿no? Y esta incesante producción y consumo es lo que ocasiona que se considere que sea como el antropoceno, ¿no?
Y vamos a entrar, ¿no?, al punto también de central, eso lo vamos a tocar un poquito después, de todo lo que significa el uso de la energía al paso del tiempo del hombre y entonces cómo llega al antropoceno por la cuestión de las energías fósiles, que tú ahorita lo estás mencionando, pero a ver, nos vamos a la parte de definición con Clemente del antropoceno. Yo creo que la definición es muy sencilla, es esta intervención del ser humano que ha provocado una desestabilización del sistema planetario. El problema no es que sea una teoría, porque no es una teoría, no alcanza para tanto todavía. Es una aproximación conceptual, es una categoría de análisis, donde evidentemente, siendo tan nueva, digamos, esto sucede en un debate académico donde está Paul Crutzen y de pronto suelta la idea de estamos en el antropoceno, y lo suelta así como en una charla como ahorita. Evidentemente era un debate académico y un año después lo publica en un artículo arbitrado. Es un texto incluso muy breve, de como deben ser los artículos, de 5 o 6 hojitas, pero que ha sido uno de esos artículos internacionales que han sido de los más citados, porque logra generar una vertiente de investigación tanto en el ámbito de lo social, evidentemente lo cultural, y esta dimensión de lo geológico, donde hay una disputa que más bien tendría que ser antropológica, porque evidentemente hay muchos datos que sugieren que en efecto no hay una fecha en la cual se pueda datar el arranque. Tampoco sabemos qué va a suceder, estamos en un proceso, y este proceso se va construyendo día a día. Entonces, el problema del antropoceno es que tiene que ver con las causas del problema ambiental en el que estamos colocados, y por el otro es intentar vivir, sobrevivir y coexistir con un proceso que estamos generando cotidianamente. Entonces, ahí el problema es que esta categoría analítica no alcanza a ser una teoría, insisto en ello, y lo otro es que se está comenzando a escribir mucha literatura al respecto. Hay una discusión, ahí está puesto todo un debate, donde unos apuestan porque es antropoceno y otros hablan de una crisis civilizatoria, como Enrique Leff, u otros podrían hablar del colapso del sistema energético, como sería el caso de John Sachs Fernández, otros hablan del sistema climático alterado, que es la parte del IPCC, y así uno puede ir encontrando diversas categorías. Al final del día es, si el antropoceno como categoría analítica, a mí como investigador, me permite construir un cuerpo teórico y un proceso analítico que lo pueda traducir para que la gente nos entienda, lo puedo usar. Entonces, ahí el chiste está en que la categoría del antropoceno existe como principio categórico, y lo otro es que tiene elementos que se están construyendo, y es ahí donde uno como investigador tiene que tener la capacidad para abstraerse un poquito y comenzarlo a analizar como si fuera un bicho. Ese es el tema, ¿no? Poderse abstraer. Entonces, el drama del antropoceno en realidad es que esa connotación, digamos, de alguna manera negativa o peligrosa que tiene la palabra antropoceno es esta no responsabilidad asumida de la humanidad a nivel planetario a partir del enorme desarrollo que impera con el capitalismo de acumulación. A mí me gustaría mucho que disertáramos de esa parte. Mencionas responsabilidad, pero yo creo que es hasta que se empieza a hacer evidente esta presencia, este deterioro ambiental que se muestra y se refleja como cambio climático, que empieza a ponerse el tema sobre la mesa, ¿no? Y aún así todavía no se extrapola a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está las formas, las externalidades, ¿no?, que no son consideradas en los costos de las empresas, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Y bueno, a mí me gustaría aquí, ya que está tocando exactamente un punto que siempre debe de estar claro para el público, es qué es el cambio climático y por qué la gente tiene que saberlo y tiene que asumirlo como parte de su vida cotidiana. Híjole, ¿qué es? Es el problema ambiental, socioambiental más grande de la historia, es el reto más grande para lo que sigue de la humanidad. Si uno recuerda el reporte del IPCC, el especial sobre 1.5, publicado en octubre del año pasado, el día 8 de octubre, dice, palabras más, palabras menos, que el tiempo se nos está acabando, que tenemos hasta el 2040 para hacer cambios radicales, para que podamos seguir pensando que la humanidad puede seguir viviendo como ahora, y también pensar que eso se puede garantizar para las generaciones que siguen. Yo considero que es un problema estructural, derivado, por supuesto, de un planteamiento de carácter energético, donde, por supuesto, ligando lo que comentaba Gustavo hace un momento, ¿no? Hoy día podemos acusarnos de que sabemos y no estamos haciendo nada, pero hasta antes de que no tuvimos este conjunto de investigaciones que confirmaron la existencia de cambio climático como un problema existente, y que esto sucede hasta el año del 2007, o sea, en el cuarto reporte del IPCC,
pues hasta antes de eso podríamos decir, bueno, es que no sabíamos. O sea, la gente quemaba carbón, quemaba petróleo, porque era lo que teníamos a la mano, porque era lo más barato, porque además hay un proyecto de dominación hegemónico en la parte de la energía, eso también hay que ponerlo en la mesa, pero evidentemente lo que tenemos es que este planteamiento estructural en el concepto energético ha generado un problema que no se había considerado. Digamos que el análisis de la cuestión climática arranca no por cambio climático, sino que arranca por la necesidad de investigar la calidad del aire. Es decir, en el siglo pasado, Inglaterra, Japón, Los Ángeles, San Francisco tenían problemas de contaminación muy graves que eran evidentes. Y entonces la vertiente analítica arranca por intentar saber qué está sucediendo ahí y encuentran que hay otro tipo de cosas, que estamos calentando la atmósfera, que esto va a desestabilizar el sistema climático y en consecuencia que vamos a tener un reto para el futuro. Y este futuro lo tenemos ya hoy día, porque los escenarios que se planteaban al principio de este siglo, en 2001, se han ido cumpliendo, tal como lo publicó el IPCC en su tercer reporte de evaluación. Entonces, esa es la parte preocupante. La intensidad energética que decía el IPCC en aquel año, que si de continuar de esa manera, pues llegaríamos en el 2014, 2015 tal vez, a tener una 408 partes por millón en la atmósfera de gas de efecto invernadero, y que la elevación de la temperatura puede llegar a 1 grado centígrado. Bueno, esos escenarios se cumplieron antes. Entonces tenemos información científica desde hace mucho rato y el tema estaría en quién es el responsable de hacer qué cosa, ¿no? Sí, y bueno, aquí yo les quería plantear algo que siempre fue la contracorriente a que existía el cambio climático, y eso, digamos, ahorita ya pasó, pero hubo un momento en este trayecto en que habían científicos y empresarios, por supuesto, la gente que estaba metida en todo lo que era la energía fósil, el petróleo y etcétera, que decían, no es cierto, o sea, este es un invento y se está generando una nueva economía verde a partir de lo del cambio climático. Nos contestan algo muy breve porque nos vamos a ir a corte. Pues no es que haya desaparecido esa postura sigue muy vigente. Desafortunadamente, esa postura es la que tiene el poder, ¿no? Y un claro ejemplo es la administración estadounidense, ¿no? Esa negación por este tema, porque estamos interesados en continuar con los combustibles fósiles, ha orillado también a patrocinar y dar recurso a centros de investigación a modo que están buscando desacreditar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, como tal, no ha desaparecido. ¿Qué nos puedes decir, Clemente? Sí, la parte crítica y la parte que acepta la existencia del cambio climático, digamos que es una unidad indisoluble, es como el yin y el yang. Entonces, lo uno y lo otro van de la mano. No podrían desaparecer los que están negando el tema, porque entonces iríamos como en un caballo de Hacienda que corre muy bien, muy bonito, y no es cierto. O sea, lo que pasó en la COP pasada en Polonia es un claro ejemplo de cuando algún grupo de países dicen, no estoy de acuerdo, hay cosas que no suceden, pero no es lo mismo que se oponga a Bolivia a que se oponga a Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, no solamente es la política anticlimática de Donald Trump, sino que es toda una parte de un sistema energético que está defendiendo su posición, su grupo y sus cuotas de poder. Y por supuesto es un problema que se transforma no solamente en un tema climático, sino en un tema geopolítico. Entonces, en esta parte de dimensión de la geopolítica tiene que ver también cómo se genera un mecanismo de gobierno a nivel global, donde por supuesto está en pugna una transición a una estructura energética distinta, donde lo que estamos observando es exactamente eso. Van a existir y coexistir conflictos, no solamente por los que tienen el petróleo, sino también por los que tienen el gas y las potencias emergentes que van a tener, evidentemente, las energías alternativas, que en este caso estamos hablando de China, ¿no? Entonces, lo que sigue es un conflicto bastante interesante que hay que seguir viendo y esto hay que analizarlo. Entonces, la cosa se va a poner divertida, cuando menos como analista e investigador, tendremos tema para rato. Sí, bueno, eso también lo plantea John Sachs Fernández en su libro, de forma muy clara de, bueno, esto va junto con una guerra nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gran debacle del ser humano siempre ha sido la lucha por la energía principal de acuerdo a la época en la que está. Entonces, cuando tú mencionas y mencionan el tema de el negacionismo medioambiental de Donald Trump, bueno, pues ahí está el gobernador Jerry Brown de California, en donde dice, pues no nos importa, como nosotros somos el estado que tenemos mayor Producto Interno Bruto en Estados Unidos. El diciembre pasado él hizo una convocatoria mundial en donde fueron estadistas, estudiosos, etcétera, y desmintió de alguna manera esa posición de Estados Unidos.
Bueno, vamos a cerrar este corte y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Amigos de Misión Mundial, estamos aquí con los doctores Clemente Rueda y Gustavo Sosa hablando del drama del antropoceno. Específicamente ahorita nos vamos a centrar en qué ha ocurrido con los cambios en el uso de la energía y todo lo que tiene que ver con la lucha política que hay a nivel mundial a través del desarrollo del tipo de energía que usamos en la historia. Dijiste cambio de energía. Yo creo que seguimos basándonos mucho en los combustibles fósiles. Y pues dependemos grandemente de esto, ¿no? El tema aquí es, se ha buscado, dice, ok, tenemos un problema de cambio climático ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero, ocasionado por el uso de combustibles fósiles. Y entonces pues tenemos que transitar a otras energías, ¿no?
Ok, la energía limpia. ¿Cuál es la energía limpia? Incluyen las renovables y el gas natural, que el gas natural pues, no es limpio. Contaminará menos que el petróleo, pero sigue siendo fósil. Entonces aquí es también la forma en cómo se presenta la información a la gente, ¿no? De cómo hay una reticencia en verdad a intentar cambiar. Ahora, venimos a hablar de transición energética. ¿En verdad estamos teniendo una transición energética? ¿O estamos buscando una transición energética? ¿O estamos queriendo incluir a las energías renovables en la matriz energética en su totalidad? ¿No? Porque puede incrementar su presencia, pero eso no quiere decir que se vaya a transitar, ¿no? Hay unas implicaciones muy grandes para la sociedad y no es solamente para la gasolina, ¿no? No, o sea, es un tema muy complejo, ¿no? Para la generación de electricidad, para la industria, para el transporte. ¿Cómo vamos a transitar a todo esto? Y luego dices, bueno, ok, como por ejemplo el transporte, vamos a electrificarlo. Ok, ¿de dónde va a venir esa electricidad? ¿No? ¿Si va a ser eólica o va a ser del carbón? Pero aquí viene otro tema. Si quieres hacer la eólica o quieres hacer la solar, necesitas extensiones de tierra. Y eso involucra tema de justicia o injusticia ambiental y social con las comunidades que están ubicadas en estos territorios, ¿no? Entonces es un dilema bastante complejo. Se quiere transitar, está el discurso, pero no hay una acción contundente. Se dice, bueno, vamos a proyectarnos de que a determinado plazo, en 10, 15, 20 años, vamos a tener carros eléctricos, a 10, 15, 20 años o 30 vamos a tener más energía, más participación de la energía renovable en la matriz energética, pero solamente estamos dando largas. Es complicado, sí, que hacerlo más pronto tiene un impacto real en el bolsillo, que es lo que le duele a todo mundo, como en la cotidianidad, sí, pero tal como lo apunta Clemente, como apareció también en el reporte del IPCC del año pasado, de que íbamos a llegar al 1.5 grados, ya está el problema en la mesa y tenemos que actuar ya. No podemos seguir teniendo tema para más, no podemos seguirlo aplazando. Ese es el tema. Sí, yo creo que la parte más preocupante es que hay una decisión política mundial que ha sido tomada durante la COP21 en París, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, y digamos que la mayoría de los países se pusieron de acuerdo en que vamos hacia allá. Ahora, para que lleguemos hacia allá hay que hacer un conjunto de pasos. Eso es lo que se discutía el año pasado en Polonia, es lo que se tiene que discutir este año en Santiago de Chile, es el libro de reglas de cómo implementar el Acuerdo de París, que incluye la transición energética, por un lado, y la transición energética es solamente una parte de lo que se llama descarbonización económica. La descarbonización económica incluye, por un lado, proyectos de geoingeniería, que son estos elementos nuevos tecnológicos para poder secuestrar carbono atmosférico, o implementar nuevos instrumentos que ayuden al sistema Tierra a secuestrar carbono por diversas vías que no hemos probado y lo cual puede ser una falacia, porque si le atinamos, lo hicimos bien, pero si no le atinamos podemos acelerar el proceso. También está la parte de la eficiencia energética, y la eficiencia energética tiene que ver con este cuidado, protección, conservación de un uso racional de la energía, independientemente de la que sea, y tenemos como tercer elemento la transición energética, que es, digamos, como el centro operativo de esta decisión. Ahí lo que tenemos que estar pendientes es cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos datos, existen datos a nivel global, por ejemplo, de que, las naciones africanas han comenzado su transición energética, digamos, desde 1990 a la fecha, y hay países que reportan entre el 70 y 98% de energías renovables, pero su mecanismo competitivo en los mercados no es suficiente. Es decir, la transición a energías renovables no garantiza que un país se pueda volver competitivo en los mercados internacionales o que pueda incrementar sus niveles de producción o que pueda reducir sus márgenes de pobreza. O sea, no es la panacea, por un lado. Por el otro, también tenemos casos como el alemán, donde desde 1970 comenzaron una transición energética. En principio apostaron por lo nuclear, después por las energías renovables, pero el mix energético alemán sigue siendo de 14-20% en esta combinación de energías renovables y sigue dependiendo del petróleo ruso, el Golfo Pérsico y el gas ruso, y entonces ahí tenemos un problema. El problema está en que, como en efecto apuntaba Gustavo, lo que tendría que estar sucediendo es que vamos a incrementar la participación de las energías renovables, pero el petróleo no va a dejar de tener participación.
Entonces, el petróleo tiene que ser visto como un bien estratégico global, donde países como el nuestro, que tiene reservas petroleras, tendría que comenzar a ver qué vamos a hacer con ese petróleo. No solamente es quemarlo, sino si vamos a hacer una transición global en la estructura energética, hay cosas que no pueden dejar de existir porque tienen petróleo. Entonces, hay que usar ese petróleo de una manera más racional, más adecuada. Hay que tener una política pública no solamente de dictado internacional, sino que tiene que estar colocada en los esquemas nacionales, en el ámbito local, para que así la gente entienda que sí, en efecto, el petróleo ahí va a estar, pero no es el centro, tiene que dejar de ser el centro. Ahora, el problema de fondo está en que esto es una decisión política, y de ahí a que esto se opere, o se haga mecánico y que la gente también lo asimile, se requiere no solamente chamba tecnocrática en el sentido de la política pública, sino que también se requiere concientización social para que la gente entienda que, por ejemplo, una bolsa que usas una sola vez, pues es petróleo, por ejemplo. Sí, bueno, ahí hay un tema que acaban de tocar que se me hace muy importante, lo de la energía nuclear, que finalmente es una energía que en cierta forma no está incluida dentro de las energías limpias o renovables, porque al final todos los desechos que se vayan al interior de la Tierra geológicamente, finalmente no tienen una capacidad de que desaparezcan en poco tiempo, ¿no? Y aquí yo estuve en la Amazonia, y ahí me daba cuenta que ellos producían muchísima energía, los brasileños, a partir de todo lo hidroeléctrico, que son pues en eso bastante avanzados, pero también tienen lo de la energía nuclear. Me gustaría que hablaran sobre este tema de la energía nuclear, qué tan nociva es y por qué, quién ha tomado decisiones, algo muy breve. Energía nuclear es una de las controversias. ¿Apoyarse en ella o no? No, hay gente que lo pregona, que es más, que ya la humanidad tiene la estructura, el conocimiento para gestionarla. El problema es, como todo, un pequeño error o algún evento que ocasione un desastre, y es de una magnitud impresionante, ¿no? No es solamente al subsuelo, ¿no? Tenemos el caso de Fukushima en Japón, ¿no? Que incluso esa misma radiación ya empieza a aparecer en la costa del Pacífico, tanto de Canadá como del norte de Estados Unidos. Entonces a mi punto personal, es muy riesgoso apoyarse en eso y las implicaciones son muy grandes. Sí, pero además hay criterios políticos, es decir, Francia como nación pues ha apostado por la energía nuclear, los alemanes un poquito menos. México no tenemos una gran planta de energía nuclear, lo cual puede ser bueno y malo porque no tenemos ese nivel de riesgo que tienen los europeos. Entonces aquí el tema de la energía nuclear es que, igual que como en el petróleo, hay que pensar cómo se va a utilizar, quién lo va a utilizar, cuáles son los usos sociales de esa energía, y hacer un estudio costo-beneficio de si realmente es importante incorporarla al mix energético o no. Aquí lo importante a destacar es que en el mix energético decidido en la COP21 en París, la energía nuclear no está en el centro. De hecho, es uno de los elementos que se siguen discutiendo. De hecho, es uno de los temas que van a aparecer en la siguiente COP, en la COP25 en Santiago de Chile, porque es necesario que se termine de cerrar ese capítulo. Si la comunidad internacional decide que la energía nuclear es parte del mix energético mundial del futuro, pues tendremos que comenzar a pensar cómo lo resolvemos. Porque no es solamente de que vamos a abrir una plantita aquí y otra allá, sino que tiene riesgos, como apuntaba Gustavo. Es decir, incluso para atacar un problema derivado de una planta nuclear, no es lo mismo un japonés, un holandés, un norteamericano que un mexicano. Es decir, nuestros mecanismos de respuesta son completamente distintos y el problema puede magnificarse y ser muchísimo más grave. Sí, yo creo que México tiene pues condiciones muy específicas. En el siguiente bloque yo creo que nos vamos a ir de lleno a México. Pero yo creo que ahorita es importante hablar sobre el tema mitigación y adaptación como pilares de freno al cambio climático y cómo la mayor parte del presupuesto se va a la mitigación y la adaptación, que está relacionado con todo lo social, siempre tiene menor presupuesto. Entonces, en México y en todos los lugares. ¿Quién quiere comenzar? Mitigación, obviamente, es el énfasis, ¿no? Porque estamos intentando reducir el problema que tenemos. Pero yo reitero, el hecho de ponerlo a
a largo tiempo, ¿no? A largos plazos, esta transición pues no abona mucho a la solución del problema. Yo creo que más bien va a ser la adaptación la que cobre mayor relevancia, derivado de que estamos ralentizando el proceso de intentar solucionar el problema. Pero ¿cómo vamos a solucionarlo? El cambio climático ya es un hecho. Entonces, mitigar es para que no nos pegue tanto. Pero si estamos poniendo hacerlo en determinados periodos de tiempo, no vamos a lograr mitigar como se esperaba. Entonces es la adaptación la que puede cobrar una mayor relevancia, sobre todo considerando no solamente como sociedades, como alcaldías o como municipios, sino como naciones, ¿no? O sea, este tema implica ya afectaciones o puede tener afectaciones a la soberanía de los estados. Y en este contexto, ¿cómo es que un Estado-nación se tiene que adaptar ante esta problemática? Porque no lo vamos a acabar de mitigar. Y entonces aquí implicará el cuidado de los recursos naturales con fines estratégicos de seguridad nacional, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo transitamos a en verdad enfocarnos a esa adaptación? Porque la mitigación, insisto, yo creo que no va a ser redituable, ¿no? Muy breve, Clemente, Sí, para sí, irnos a un sí. corte. La mitigación tiene una ventaja y es que es visible. Yo pongo una granja solar, Exacto. pongo unos generadores de viento y los veo. La adaptación social no, ese es un proceso que tiene que planearse, puede ser reactivo inclusive, pero es menos visible, incluso viéndolo como fenómeno de negocios. Es una inversión la que se tiene que hacer que termina traduciéndose en gasto público. La parte de la mitigación es un negocio evidente, donde puede entrar el sector privado a la primera y evidentemente va a recuperar su inversión en un margen de tiempo X, y entonces el sector privado puede tener un área de inversión muy interesante, e incluso eso es lo que justifica la decisión de la COP21. Recordemos que después de eso, en París, un año después, Emmanuel Macron convoca una gran reunión de líderes mundiales, convocada por él y el Banco Mundial y Naciones Unidas, que se llamó One Planet Summit, que es algo así como vamos a reunirnos por el mundo, y lo que deciden es invertir en mitigación y no en adaptación. La adaptación es indispensable, cuando menos en el discurso político, porque en la parte científica incluso se está hablando ahora ya de resiliencia y no de adaptación, porque la adaptación es invertir en un proceso de desarrollo de carácter estructural, donde comencemos a ver los riesgos, las vulnerabilidades que pueden traducirse en desastres potenciales si no los atendemos ahora. Y por supuesto, si no es negocio, no lo vamos a invertir. Lo otro es que, como decía Gustavo, estamos en estados nacionales que están un poquito rasuraditos en la parte presupuestal, porque aunque querramos o no, vivimos en un mundo neoliberal. Y este mundo neoliberal pide ajustes presupuestarios donde la inversión en lo social está en otro lado. Es decir, los estados no están invirtiendo en eso, y entonces es más fácil cada quien que se rasque con sus uñas, y entonces hablamos de resiliencia. Todos somos muy resilientes, y Naciones Unidas tiene incluso un programa de ciudades resilientes donde significa que las comunidades tienen que regresar de manera lo más natural posible a por lo menos como estaban antes del impacto. Y entonces eso es todo un cotorreo, porque lo que tenemos de fondo es un problema y una decisión política donde la gente no nos está preocupando, nos está preocupando el negocio, nos está preocupando mitigar, porque como fórmula matemática significa que si la emisión de gases de efecto invernadero provoca calentamiento global y este cambio climático, ergo, reducimos las emisiones, cancelamos el problema, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que ya le hicimos al sistema climático se va a mantener allí por lo menos un milenio. Sí, bueno, pues estamos en la tragedia de lo que es el antropoceno, y el próximo corte nos vamos directo a hablar sobre México, sus condiciones tan específicas respecto al cambio climático y también esta transición energética que dicen que ya había empezado en el sexenio anterior, este regreso al petróleo con la cuarta transformación. Vamos a disertar sobre esto. Aquí los esperamos. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos de Misión Mundial, estamos disertando hacia dónde va México en el antropoceno con esto de la transición energética, con la extracción de recursos naturales, las condiciones específicas que tiene respecto al cambio climático que está entre dos océanos, con temperaturas altas en toda la parte del norte, en fin. Vamos a hablar de qué dice la cuarta transformación con este regreso al petróleo. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, es que no es regreso al petróleo, porque nunca nos hemos ido. Así es. Nunca nos hemos ido, ¿no? La reforma energética de la administración anterior, ¿cuál era la finalidad? Producir más petróleo, extraer más petróleo. ¿No? ¿Cuál fue el tema? Que también estaba ubicándose el Acuerdo de París y tenía México que llegar con algo para presentar, y es donde surge la Ley de Transición Energética. Si te das cuenta, todo lo de la reforma energética es 2014. Y la reforma y la transición energética ya es el cuarto para las 12 de que suceda el Acuerdo de París, para que México pueda llegar a presumir de que ya está teniendo un proyecto para transitar energéticamente. Pero como lo habíamos mencionado previamente, no es tanto una transición, es el intentar incrementar la participación de la energía renovable en la matriz energética. Ese sería como que grandes rasgos lo que yo veo de la reforma energética. ¿Y qué es lo que pasa con la cuarta transformación? Bueno, por matices políticos, la reforma energética pues tenía que dársele las gracias. A fin de fomentar este entorno petrolero, ¿no? Ya estamos retomando esa postura nostálgica que teníamos antes sobre el petróleo, de que nosotros, el pueblo, para el desarrollo, y eso lo estamos retomando.
Está bien, es un discurso que no difiere mucho de las acciones que se venían dando en la administración anterior. Aquí la diferencia es de que sí hay una cierta reticencia a profundizar o continuar con las energías renovables. Y un ejemplo claro fue cuando se canceló la reunión México-Alemana para tratar las energías renovables, porque erróneamente se relacionó con la reforma energética, cuando, si bien se incluye, es un tema paralelo, ¿no? O sea, se están mezclando temas ahí y se está politizando el punto de los renovables. Y si a esto le añadimos la cuestión de que ya se descubrió de que se va a surtir de carbón la CFE, pues estamos alineándonos a la política trumpista, ¿no? Así como un megamercado norteamericano de energía fósil. Bueno, México, ¿no? Está considerado como una potencia en todo lo que es energía eólica a través del Istmo de Tehuantepec. En lo social allá no fue bien aceptado, digo, me tocó estar filmando allá, ir a ver todos los aerógrafos, estar con la comunidad zapoteca, ver que es un punto bastante polémico. ¿Y por qué? Porque está Gamesa y Iberdrola y pusieron nada más los aerógrafos, y entonces la gente de ahí obviamente se queja de decir, bueno, en la conquista les dimos oro y nos dieron cristales, ahora les estamos dando nuestra tierra por papelitos y por una renta bajísima, en donde no son codueños de la inversión, que ellos es realmente a lo que quisieran ir, ¿no? Como además comunidades ancestrales que de ahí no se van a mover, ¿no? Y que se tienen que respetar y que tiene que haber un quórum para ese tipo de proyectos. Digo, ese es como lo quería poner un poquito ahí al margen de todo lo que tú comentaste, pero creo que es importante también ahorita que nos comente Clemente cuántas reservas realmente de petróleo le quedan a México, porque siempre ha habido una cuestión muy alarmista de 9, 10 años y ya se nos acaba el petróleo, y bueno, ver que sí dentro de todo el núcleo de energía que tenemos, pues hay una serie hay un tapiz energético, ¿no? en el que estamos. Sí, bueno, ahí tenemos un problema, es que realmente no sabemos a ciencia cierta cuánto hay y para cuánto, es decir, en tiempo, porque el análisis de las reservas petroleras tiene que ver con por lo menos 3 o 4 variables, que por un lado son las reservas probadas, las probables, las esperadas y las pronosticadas. Y después depende de que tengas la tecnología y el dinero para poderlo sacar, porque una cosa es que lo tengas ahí secuestrado, que es carbono, que está secuestrado, y la otra es que lo puedas utilizar. El punto de fondo está en que, como bien apuntaba Gustavo, ¿no? El problema está en que no hemos dejado de ser petroleros en toda nuestra vida. Lo que pareciera ser que ahora nos espanta es que tengamos un presidente que lo dice sin empacho. Los demás eran, yo no sé si políticamente correctos con el mundo, o eran hipócritas, o lo que fuera, pero tenían este doble discurso de sí, somos verdes, pero estoy sacando petróleo. Y sí, somos verdes, pero estoy comprando gasolina. Y sí, somos verdes, pero tenemos muchas cosas con petróleo. Entonces, me parece que el descaro, por decirlo de alguna manera, de Andrés Manuel, es que nos coloca en nuestra triste realidad. Es decir, la política pública energética ha sido siempre de ese doble rasero. Por un lado, si uno revisa la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que estaba programada para el 2020, es que no vamos a llegar. Se había pronosticado en una cuestión dinámica, porque si tú revisas la estrategia de cambio climático dice una cosa, si revisas la ley de cambio climático dice otra, si revisas el plan estratégico del sector energético dice otro porcentaje, y es que esto es dinámico porque está en función del periodo que estés revisando. Pero lo interesante es que ninguno de los, digamos, documentos, cuando los confrontas con la realidad, resulta ser que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. En ese sentido, la política climática nacional es como, de pronto tengo ahí un grupo en Facebook que se llama La Política Ficción, y es eso, es decir, somos muy de wiri wiri, decimos, sí, estamos en cambio climático, sí, estamos haciendo adaptación, y estamos haciendo palafitos en Veracruz, y todo esto muy bonito, Tabasco. Pero en la realidad es que estamos siendo como a cuentachiles, por aquí y por allá, cachitos, mal hechos. Porque si uno revisa el diagnóstico de la política climática nacional del sexenio anterior, resulta ser que no hicimos nada bien. Es decir, el programa especial de cambio climático del 2014 al 18 puede decirse que es un fracaso en por lo menos el 50% de sus líneas de acción. Si uno revisa el anexo transversal, que también hay un reporte, resulta ser que nos mintieron. Y si uno revisa la política subnacional, que es la revisión de los estados y los municipios, pues tampoco hicieron nada bien. Entonces, no lo estamos haciendo bien.
o no lo estábamos haciendo bien con el sexenio anterior, ni en mitigación, ni en adaptación, ni en recursos presupuestarios. Y en este, por lo menos, tendría uno que agradecerle al presidente que se quita la máscara, pero evidentemente a los que nos dedicamos a esto es así como decir, bueno, regresamos al plano anterior. Es decir, ¿qué quiero decir con el plano anterior? Cuando uno llega a cambio climático hace 15 años por lo menos, los funcionarios de gobierno no sabían de cambio climático. Nada. Y entonces uno les tenía que decir, a ver, maestro, la cosa es este, el problema es este. Teníamos que comenzar a hacer A, B y C. Entonces el funcionario como que tomaba nota, medio nos escuchaba, y al final se iba a su cubículo y se le olvidaba la nota. Cambio climático no existía en el discurso oficial. Y si existiera así como una mención por ahí ligera y listo. Y hoy día hubo un tiempo ahí entre Calderón y Peña Nieto, más con Calderón, donde el tema climático se posiciona como un área importante porque al presidente en ese momento le interesaba, lo coloca como un tema prioritario en su agenda, todas las áreas de gobierno están trabajando para eso, y llega Peña Nieto y nos regresa un poquito, pero con este sí nos vamos con una desaceleración brutal, pero que tampoco nos extrañe, nos regresa otra vez este esquema de diálogo, de confrontación, de intentar convencer al presidente de la República y a los secretarios de Estado que el tema climático es importante y que el petróleo también lo es. Entonces, el problema está en el tipo de enfoque que se le está dando a la política energética para decirle, bueno, como decía Gustavo, hay que buscar la manera de que coexista tanto el petróleo como el impulso a las energías renovables. No podemos ver o dejar de observar que el mundo va para un lado y pareciera ser que México se está bajando, pero que tampoco nos espante. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la negociación del Tratado de Libre Comercio que está por firmarse en algún momento, si uno revisa, el Tratado de Libre Comercio es petrolero, no es de otra cosa. Estados Unidos, declarado con Trump, ahora México con esta postura de Andrés Manuel López Obrador, pero Trudeau, que no dice nada, pues también es petrolero. También. Entonces tenemos un bloque comercial que está en el ámbito de las energías convencionales Fósiles. a rajatabla. Sí, no, bueno, recuerden que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático surge en el 13, ¿no? En 2013, o sea, 12, final del 12, ¿no? 12 con la ley. Con la ley. Ah, con la ley, sí. Entonces, realmente en esos términos, pues tiene muy poco que, digamos, eso se enlaza a todos los municipios, a todos los gobiernos de la República y que empieza a existir una cultura de cambio climático y, por supuesto, presupuesto, recursos para poder trabajar sobre adaptación básicamente y inclinando toda la iniciativa privada con mitigación. Cuéntenos, desde el lado académico, el Instituto Mora, en tu caso, la UNAM, ¿cuáles son los aportes que hace el reporte, por ejemplo? Háblenos un poco de este tema, del lado de la investigación, la academia. Yo quiero que el público le quede claro que no es etérea la investigación, sino tiene un aterrizaje en el trabajo social. Mira, yo creo que a diferencia de lo que sucede en la UNAM, yo creo que en el Instituto Mora tenemos un tema adicional más. ¿Por qué? Porque el instituto apenas está dándose a conocer con este tipo de trabajos, ¿no? El instituto ha tenido otro perfil y ahorita es que estamos metiendo, ¿no? estos temas tanto de medio ambiente como de cambio climático. Nosotros tenemos, va a ser nada promocional, ¿no? No, tú dilo. Tenemos tú dilo. una maestría en cooperación internacional para el desarrollo y una de las líneas de investigación o líneas también para que los estudiantes se interesen es precisamente medio ambiente y cambio climático, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros estamos buscando es concientizar a quien no entiende de estos temas o no le son familiares y profundizar el conocimiento con quien sí está enfocándose, ¿no? Entonces, obviamente también está la misma investigación que se tiene que hacer desde el ámbito pues, académico, ¿no? Desde distintas vertientes, obviamente desde la perspectiva social, de política pública, cooperación internacional, relaciones internacionales, y también nosotros también ocasionalmente participamos en proyectos, ¿no? Ya sea para poder dar insumos para valorar el Programa Especial de Cambio Climático en el cual colaboramos con
con el PINC de la UNAM, o también así como para participar en reuniones con asociaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas y que están queriendo ponerlos en la agenda, no solo en el país, sino precisamente en el plano de la cooperación internacional en América del Norte, ¿no? En el 2016 hubo una emoción muy grande cuando Peña se reúne con Obama y con Trudeau y se establece este marco para cooperar en temas climáticos, y hubo mucho entusiasmo. El problema es de que no cuajó, y no cuajó tanto también por el contexto político, ¿no? La entrada de Trump, un nuevo gobierno acá. Trudeau también está teniendo elecciones que las ve complicadas en Canadá, entonces, como bien comenta Clemente, se está brillando otro contexto, pero precisamente este tipo de ejercicios son los que estamos intentando promocionar o dar a conocer, tanto con los estudiantes que tenemos como con el público a través de medios de comunicación o también participando en proyectos. Dinos el programa de investigación de cambio climático. climático. Algo que no dijo Gustavo es que colaboramos conjuntamente, tanto el Instituto Mora como nosotros en la UNAM, en la elaboración de un diplomado sobre cambio climático y desastres, que ya vamos por la 6ª edición. Allí capacitamos a personas que tienen un cierto perfil y un cierto interés para saber de cambio climático. Una ventaja nuestra en el caso del programa de cambio climático de la UNAM es que hemos nacido como un enfoque multidisciplinario, número 1, y número 2, con la intención de incidir en la toma de decisiones de carácter político. Entonces, eso nos ha llevado a generar literatura, investigaciones al respecto de muchos temas de cambio climático que tienen que ver con lo político, lo social, lo cultural, evidentemente los temas ambientales, la reducción de gases de efecto invernadero, y esto lo ponemos no solamente a disposición de los tomadores de decisiones, sino a la sociedad en su conjunto, porque lo que tenemos es una área editorial que se encarga de que estos materiales sean gratuitos. Entonces, buscamos que la gente de a pie se entere. En este proceso de la COP21 hicimos un librito que tiene más de 20,000 descargas electrónicas, lo cual es un éxito. Damos conferencias a donde nos invitan, vamos a todos los sitios donde nos llaman, porque es una forma de acercarnos a las personas, de colocar semillitas, de ir colocando puntos de inflexión para que la gente entienda que tenemos un problema. Evidentemente el reto es poderlo colocar en español, en un término muy simple, coloquial, sencillo, porque si nos ponemos técnicos, nadie nos va a entender. Entonces ese es uno de los retos que en el programa de cambio climático tenemos allá en la UNAM, y es que la gente nos entienda. Bueno, pues les agradecemos mucho, me despido. Con esto cerramos la serie de 3 programas sobre cambio climático, y estamos viendo la era del antropoceno. Astele.tv